El día que vos llegues a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo vas a moverte en ese ámbito? ¿Cómo te vas a relacionar con tus pares? Porque te vas a meter bien, bien en la boca del lobo y en la cueva de Alí Baba. Te vas a meter en Así la es, cueva de Alí Baba y adentro va a haber un lobo con la boca abierta esperándote. ¿Cómo te vas a por manejar supuesto. ahí? Mira, si yo pienso detenidamente, te confieso que me da pánico, ¿no es cierto? Como todos estos actos de guerra, vos sabés que tenés que hacerlo, pero sabés que, bueno, no tenés que pensar mucho porque si no, tenés que arremeter y saber lo que tenés que hacer. Y como dice el tío, yo salga pato gallareta. Pero ¿cuál es la perspectiva que me hace ver posible eso? Fue el debate del aborto. Es decir, cuando vos te acuerdas que yo cerré el debate el Sí, 31 de julio del me 18, acuerdo junto y al mi doctor antevisor, Cecín. Cecina había hablado antes, me parece. Ah, antes había Él, hablado él. antes, muchos Sí. médicos también, el doctor Pedro Martínez, brillante, muchos médicos habían hablado, y a mí me tocó el cierre de ese debate, por eso las otras exposiciones eran como máximo de 12 minutos, mi exposición fue de 36 minutos más media hora de preguntas. Ujú. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hice ahí? Yo ahí mostré las frías estadísticas muy ilustradas y de dónde venían y los documentos donde se mostraba el interés de Estados Unidos e Inglaterra por imponer el aborto, terminar nuestra población y acceder a los recursos. Lo único que hice fue mostrar documentos históricos, no dar mis opiniones y mostrar las verdaderas cifras de muerte por aborto. Y mostré finalmente, aunque se levantaron todas las verdes que tenían preferencia, no podía pasar el público celeste, pero las verdes estaban con sus pulseras y sus pañuelitos Claro, ahí, obvio. Y si tienen pase VIP. que ni siquiera. Y gritaron porque un senador o senadora me pide, por favor, ¿cómo es un aborto de más de 26 semanas? No se imaginaban. Y ocurrió algo gracioso, porque vos sabés que cuando yo salí de La Plata, tuve la intuición de que no iba a andar la computadora. Entonces le pedí a mi técnico, con el que hacíamos los videos, que me acompañara y que llevara su computadora. Efectivamente, cuando ponen mi pendrive, cierre del debate, no andaba la computadora. Entonces le pido a Frías, que era el presidente, que deje, sí, sí, cómo no, que pase su técnico, pasó él con la computadora y puso el pendrive. Entonces, cuando yo pasaba desde allí todo el PowerPoint, ¿no es cierto? Cuando la senadora o senador me pidió, por favor, ¿cómo es un por qué el proyecto habilita el aborto a cualquier edad del embarazo? Es decir, en el momento que el niño está naciendo, que es un horror, es un crimen espantoso, se lo degüella en el canal de parto. Entonces yo tenía un video de 1 minuto y le pedí por favor al joven que lo pusiera, empezaron a los gritos, pero el senador le decía al chico que me había acompañado, y el chico era empleado mío, así que hacía caso omiso y seguía proyectando muy, como esto de esta gente de arte, ¿viste? Él se fijaba que Mm. fuera bien expuesto. Lo terminó, a pesar de los alaridos, quedó expuesto. ¿Y qué pasó allí? Que muchos senadores, 8 senadores, que iban a votar el aborto, cuando escucharon, vieron el Power y vieron el video, cambiaron su voto. Qué bien. Entonces, ¿qué es lo que me alienta de esto? Yo creo que hay mucha porquería, por supuesto, en toda esta gente que está participando de la dirección política de nuestro país, pero también solapadamente hay gente que a lo mejor todavía conserva algo de rectitud apagada y sofocada en su interior, y que al hablar claramente que una voz se levante allí para decir las cosas como son, sin el subterfugio, la mentira, todo esto que estamos acostumbrados, la superficialidad, donde los temas importantes no se tratan y se discute si se le cambia el nombre de una calle, estas cosas ridículas que pagamos este cuerpo de representatividad una fortuna para que discutan eso, el cambio de nombre de una calle, mientras el país se desgaja. Yo creo que estas propuestas deben ser hechas a voz en cuello, debe explicarse la historia, debe
deben tratarse temas serios que hacen, por ejemplo, la sanidad de nuestro país. Fíjate vos, un antecedente tristísimo. En el año 2015, Macri manda una ley anticonstitucional y antipactos internacionales de obligatoriedad de las vacunas, de los inóculos, mucho antes Ujú, del COVID, de las vacunas comunes de calendario. Vos sabés que se firmaron muchos tratados internacionales que rigen como nuestra Constitución, entre ellos el Tratado de la UNESCO del 2005, donde se prohíbe obligar a las personas a inocularse cualquier tipo de estos inóculos. Y lo firmó la Argentina. mm, Vos sabés que Tayana amplió el Estatuto de Roma y considera la obligación de inoculación de sustancias contra la voluntad de la persona como un delito de lesa humanidad. Entonces, ujú. estamos hablando de antecedentes legislativos y jurídicos gravísimos. Y Macri, que también hace caso omiso, como los que están ahora, ¿no? Todos ellos alegremente les importa un bledo la Constitución o los pactos internacionales y puso esa obligatoriedad. Entonces yo voy desesperada cuando me entero y la firmaron todos. Y encaro a diputados que conocía de antes y del debate del aborto, en ellos una periodista, una diputada joven, creo que es Zoraire de por Tucumán. Sí, la firmamos todos porque no es una cosa buena. Ni siquiera habían leído, No ni tienen la siquiera menor conocían idea, son unos la menor idea del ignorantes. impacto de las leyes en las que toda Sí, la sanidad está establecida en el mundo. sí, Después del sí, sí, pacto de Nuremberg desconocía, pero todo, todo, Quique. todo. Y fue y puso el gancho y se hizo la ley. Es terrible, Entonces, es a eso terrible. me refiero, querido Quique. A lo mejor me cuesta la vida, no porque me la vayan a quitar, sino porque es durísimo ser una sola voz contra todos y tratar de hablar en un infierno como ese. Pienso, ¿sabés cómo me siento? Me siento como Frodo en El Señor de los Anillos cuando iba con el anillo hasta Sauron a tirarlo en el infierno, ¿no? Mm, sí. Y cada vez que te ibas acercando, más entraba en pánico y más le iba cambiando la personalidad, porque obviamente soy consciente de que toda esta cosa horrible está instalada en el Congreso de la Nación. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer.